Bienvenidos a este programa nuevamente, Guardia en el Silencio, Richard Stein, Almu Pérez. Y en esta ocasión es un programa un poquito más especial, porque vamos a hacer un pequeño viaje hasta el puerto de Santa María para hablaros de la casa purullena, Casa Palacio de Purullena. que ahora va a hablar Richard un poco más de por qué. Porque hay una leyenda muy curiosa de una dama blanca. Recordemos que las damas blancas es un arquetípico de leyenda a nivel nacional, a nivel mundial, es bastante conocido. Y bueno, en nuestra provincia gaditana tiene unas 14 damas blancas. Y esta concretamente, además, es un poquito interesante, ya que es verídica. La persona en cuestión, Juana Ortuño, hija de Agustín Ortuño, el primer marqués de Villarreal y Purullena, existió. No obstante, según cuenta la leyenda, Juana se veía en privado, a escondidas de su padre, con un esclavo negro. Entonces, al ser sorprendida, el padre prohibió este romance, porque recordemos que estamos hablando del siglo XVIII, cuando todavía en la élite social esto no estaba bien visto. Que hubiera encuentros carnales no importaba, pero amores ya sí que sí. Es entonces cuando Juana aún así reta a su padre y sigue viéndose con su esclavo. Entonces ambos son sorprendidos por el padre, sabedor que su hija no le estaba haciendo caso, y al final el padre descuartiza al esclavo y a ella la empareda en la casa palaciega, dejándole los cabellos por fuera. Se dice que uno de los lugares pudiera ser la torre que tenía, ya que era una casa palaciega de comerciantes de India, pero no está muy claro si fue ahí o otras teorías que se explican y se cuentan en las calles del puerto. Es más, si esta historia fuera verídica, Juana Ortuño fallecería ahí. Pero sin embargo, Agustín Ortuño muere, Juana hereda el título de nobiliario, la casa palaciega, tiene descendencia, llega a conocer incluso a sus nietos, y es cuando ella muere feliz en su cama. ¿Y por qué entonces esta leyenda urbana de la Dama Blanca? Hay muchísimas posibles teorías, desde malas interpretaciones artísticas que se encontraban adornando ciertos lugares de la casa palaciega en su esplendor, como una mampara donde se veía a una mujer de la familia de los Ortuño liberando a un esclavo negro, y se creía que de ahí el romance. Otras teorías vienen de posibles encuentros, o mejor dicho, desencuentros familiares entre los miembros de los Ortuño por las herencias, las malas lenguas de la competencia. Recordemos que eran comerciantes de las Américas, o incluso también llegaban a rentar ciertas economías, o sea, eran prestamistas, así que tendrían enemigos, o que incluso ya en las últimas etapas de la casa palaciega, pues la última marquesita que allí estuvo y su ama de llave y siguieran con las bromas de fantasma de la casa palaciega, que la gente pues ya la veía un poquito, esa casa palaciega, en mal estado, ¿vale? Entonces hay muchas posibilidades, hay muchas teorías, y hoy en este programa nos vamos a desplazar a esa casa palaciega. A continuación vamos a poneros entrevistas también, aparte, y veréis imágenes durante el programa. Y bueno, la primera entrevista es con Miguel Ángel. Miguel Ángel, un antiguo funcionario de esa casa palaciega. Cuéntame cómo empezaste, por así decirlo, tu relación con este palacio. Bueno, la relación que he tenido con este palacio es profesional, de gestión del edificio, el mantenimiento, etcétera. Y bueno, la verdad es que es un palacio de los más bonitos de España, del renacentista. No se conserva del todo, pero es una joya del siglo XVIII. Y que guarda todas las simetrías, todas las características de un palacio de cargadores a India, del comercio con América.
Y como veis la estructura, podéis comprobar la estructura de todos los edificios de cargadores a India. Tenían una base, una planta inferior dividida en dos, que la parte de abajo normalmente eran las caballerizas y las cuadras. En este palacio, al ser mucho más monumental y grande, las caballerizas están a nuestra derecha, independientes, y ahí estaban las oficinas. Y en la entreplanta, en la parte superior, se guardaban las mercancías que venían de América. Y ya en la primera planta, o planta noble, es donde vivía la familia. Y en la planta superior, en las guardillas, etcétera, ahí vivían los primeros esclavos y luego los sirvientes. Que de ahí donde viene más o menos la hipotética leyenda de la teórica Dama Blanca de Palacio de Puruyena. Vale, la Dama Blanca tiene su historia. La Dama, la emparedada, tiene su historia. Hay una historia, yo siempre digo que hay tres historias. La historia de la de Disney, la historia más realista y la historia de la más truculenta. Claro. Se cuenta de que el marqués, bueno, una hija de un marqués, de uno de los marqueses que vivió aquí. No, teóricamente es Juan Ortuño. Bueno, no, yo no tengo datos, no podemos especificar porque eso se ha convertido en leyenda, pero siempre las leyendas se pasan en una historia real. Entonces la historia es que la hija del marqués se encaprichó de un sirviente o esclavo, no sé, depende de la época. Evidentemente al padre no le gustó nada la idea y no sabía cómo quitarle el capricho a la hija. Entonces, si vamos a la versión Disney, es muy sencilla. Los dos escapan y viven felices y comen perdices. Para siempre, ¿no? La versión más realista parece ser que el muchacho se escapa y ella, el padre, la empareda. No es una medida muy sutil, pero la empareda, y parece ser que la emparedan, dejan una apertura para que le den de comer y para que muestre su pelo, para demostrar que está viva, etc. Y la que cuida a la emparedada es el ama de cría, la que había montado a la niña. O sea, que era muy típico en esa época que una de las esclavas o sirvientes amamantara a los hijos de los marqueses. Y entonces esa mujer se encargaba de darle de comer y decirle al padre que estaba viva, que estaba bien. Y parece ser que encariñada con la niña, pues con otros sirvientes la ayudan a escapar y se va con el siervo que se había escapado. Y se van, no sé si al norte de África, donde... como te digo, la versión Disney es que ellos vivieron felices por ahí. La versión más realista, que cuando se le acabó el dinero se acabó el encanto. No es lo mismo vivir en un palacio que vivir de mala manera. Al principio sí, mientras que le duró lo que se llevó, o las joyas, pero luego tuvo que volver y al parecer dicen que se la casaron con un primo. Lo típico que se hacía en esa época. Esa es la historia más plausible, si no fuera porque en el palacio ocurren cosas que normalmente no son muy... Entonces, racionales. No sabemos si esta historia está relacionada con la emparedada o fue otra, porque la historia es muy larga, son varios siglos, entonces ha podido ocurrir más. Lo que sí es cierto es que se hicieron psicofonías en este palacio, y se le preguntó, yo me encargué de preguntar una de las preguntas la hice yo, que fue por qué saltaba tantas veces la alarma del palacio, sin ninguna justificación real, porque ya habíamos solucionado el tema del viento, etcétera, y no había ninguna justificación real, lógica que explicara que saltara la alarma un fin de semana, una noche, y yo tenía que estar aquí cada 2 por 3. Claro. Entonces le pregunté. Además, recuerdo que te conocí por eso, porque estaba haciendo una ruta y la puerta grande se abrió sola y saltó la alarma. Tenemos mucha experiencia en eso. Entonces le pregunté por qué me perjudicaba de esa forma, porque tenía que venir por la noche o un fin de semana y no era muy agradable. Y hubo una respuesta. Las demás preguntas de las personas que hicieron la psicofonía
eran respuestas como de ruidos, etcétera, etcétera. En cambio, la respuesta a mi pregunta fue muy clara, una voz femenina, además se escuchaba perfectamente, una voz joven, y que decía que se disculpó, dijo, lo siento, no sabía que hacía daño, procuraré no hacerlo. Y es verdad que desde ese momento disminuyó el tema de las alarmas, dejó de sonar, excepto, como ya he comentado en alguna ocasión, cuando se ha hecho algún evento y me han ausentado, me han llamado diciendo, oye, que la alarma ha saltado. Claro. Sí, que todavía de vez en cuando, cuando se siente incómoda esa presencia, vamos a llamarlo así, siente incómoda, sigue haciendo saltar. Claro, porque tú tampoco sabes a ciencia cierta si una presencia femenina o masculina, ¿no? No habría... No hay duda que es femenina. ¿Y eso? Por la voz. Una voz femenina. Es una voz totalmente joven, femenina, una voz muy dulce, muy clara, era femenina. Vale. Una pregunta, ¿tenemos alguna base real en el edificio, en alguna zona? Porque se supone que en el salón de baile hay una zona que podría haber habido un emparedamiento, porque no coincide con no se conserva el salón, el edificio tuvo un desenlace no muy adecuado y se tuvo que restaurar, y la zona del salón de baile no se restauró. Pero cuando se cayó el edificio, recuerdo, yo vivía aquí en la barriada de la barriada Durango, que es está muy cerca. Sí, está al lado, es la huerta prácticamente del palacio. Y cuando empezó a caerse el edificio, en almacenes que hay a continuación del palacio, que forma parte del palacio, antes de que se cayera, empezaron recuerdo de que había un muro que era del palacio y luego un tabique, pero no era un tabique como se deja normalmente de unos centímetros, era grueso. Era como 2,5 metros de distancia. Había un espacio bastante considerable. Y la verdad, cuando yo pasé por allí, desde la calle se veía, antes de que se cayera del todo, y yo decía, ¿a qué viene esa diferencia? Y conociendo la historia posteriormente, dije, pues la única explicación es que, vamos a ver, se suma 1 más 1. Dice, claro. Si hubo alguna vez alguien que se emparedó, ahí podía caber perfectamente, podía vivir perfectamente una persona. ¿Y coincidiría con la zona más o menos del baile, de la sala de baile antigua? Sí, bueno, sí coincide porque la sala de baile está en este sector y en esos almacenes justo dan al lado de la zona de baile. ¿Sabes? Entre la capilla y la zona de baile. ¿Y no podía ser una posible muro de insonorización? Era muy amplio. Vale. 2 metros y algo. Era muy amplio. La única explicación que descartara un emparedamiento sería que fuera como las galerías que tenemos, si queréis luego las muestro, porque yo digo que este palacio ya tenía domótica en esa época. Sí. Los criados o siervos o lo que fueran trabajaban en el palacio y los dueños querían que se les hiciera todo, sí, pero sin que molestara la presencia de los... Entonces hay galerías que permiten a los criados venir desde las cocinas, pasar por el palacio. Podría haber sido, y en otros palacios, el Palacio Real, etcétera, existen o galerías o pasillos alternativos a las habitaciones nobles, para evitarlo, pero no reunía ese requisito de esa pared. Primero porque era de extremo a extremo, sí, y no tenía ningún sentido en la zona. No era una galería que dijéramos comunica varias salas, y era insuficientemente ancha para que, pero sí lo suficiente para que hubiera metido una persona. No para trabajar, pero sí para tener una persona dentro. Sí, es curioso. Es que es cierto que, por ejemplo, hay... Perdón, te interrumpí. Es una teoría, ¿eh? Sí. Y ya no quedan restos, así que no lo podemos comprobar. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay gente que, fascinada por la leyenda, también habla mucho de que cuando se hizo la reforma, o se empezó la reforma por parte del ayuntamiento de este edificio, en la década de los 90, apareció una especie de sala un poco
turbulenta, que no se sabe exactamente para qué servía, que hay gente que teoriza que podía ser una pequeña sala de castigo, cuando podía darle el origen a la dama. No conocía esa referencia, ¿ves? Paco, ¿tú conocías algo? Es un compañero que está ahí. Está fuera de cámara. No conozco esa referencia. Vale. Podríamos preguntar, porque ha habido personas, porque han pasado muchas personas. ¿Mm? De hecho, cuando yo vivía en La Barriada, ¿Sí? tenía un vecino que tenía fotos del palacio antiguo y puede que en las fotos conserve algo. ¿Esa es la foto que están en el grupo de gente del puerto? No, esas son fotos que tenía un vecino de La Barriada. El hombre había conservado fotos de todo el palacio y de hecho me parece sería genial recuperar ese archivo fotográfico, ya no solo por historia, sino para recuperar cuando se restaure el palacio completamente, poder hacer una restauración más fidedigna al palacio como era. Porque este palacio, yo te digo, tenía un salón de baile como el de Versalles, tenía un salón de una chimenea enorme con cuadros, eso. Buscarlo por internet, que hay unas fotos increíbles. Yo creo que estudié bastante la Dama Blanca. Imagínate la foto que tenía este hombre, que tenía todo documentado. A lo mejor él sí tiene. Bueno, este hombre ya es mayor, ya era mayor entonces, hace unos años. Pero los herederos de él deben tener ese archivo fotográfico. También es verdad que a lo mejor la leyenda se aviva mucho con la última etapa del palacio antes de ser reformado. Se habla mucho de la marquesita, Asunción Vergara, que realmente no tenía título nobiliario, pero que cuidaba este palacio, y con su famosa ama de llave. La mujer mayor que quedaba aquí, que mientras estuvo ella se mantuvo el palacio. Puede ser que eso también pueda ser lo mismo. No creo. Y ya te digo, la versión más plausible de la historia es la que te he contado, de que se volvió y se casó con el primo. Pero si no tuviésemos la psicofonía, claro, y el vídeo que te he mostrado antes, que es una compañera que estuvo haciendo fotos en el palacio y se grabó un vídeo sin intención y se escuchaba una voz que la había escuchado. Sí.
porque tampoco es una zona muy fácil, vamos, muy común que se visite. Pero incluso hay partes de la leyenda que dice que la emparedó allí el padre En porque... el mirador, no creo. Bueno, hay una versión de la leyenda Lo que sí cuenta- puede ser que ella tuviera contacto con el sirviente en el mirador, Claro. Que la vieran. porque pasaban unas noches muy frías ahí. Te cuenta que entonces no había cristales, estaba en la intemperie, el mirador. Sí, bueno, en la época que hablamos de Juan Ortuño, la Torre Mirador ya no servía como antiguamente, ¿Ah? como casa de... No lo sé. No voy a entrar porque los cargadores en 10 durante muchos años tuvieron. Date cuenta que el sistema de los cargadores funcionaban de la siguiente forma: mandaban barcos a América y volvían cargados de mercancía. Entonces, lo interesante era que el vigía veía venir el barco a gran distancia y por el color de las velas sabía que eran los barcos de la casa. de la casa, exactamente, y venían cargados con mercancía. Normalmente se sabían las mercancías que habían comprado o, mediante palomas o lo que fuera, recibían la información. Y yo digo que ese es el mercado del futuro. Sí, porque 2 o 3 días antes de que llegara a puerto, ya sabían lo que traían en el barco. Era muy improbable que la mercancía se hundiera en una travesía tan corta. Entonces ya iban al mercado y vendían la mercancía por adelantado, con lo cual los precios que estaban disparados porque no había mercancía de ese tipo, ya sea tabaco, seda, lo que viniera de América o de Asia a través de América, se vendía a un precio muy superior al que existía cuando llegaba al muelle. Solo llegar al muelle ya automáticamente bajaba, pero ya estaba vendido. Especulación actual prácticamente. Eso es el mercado del futuro. Es que digo, inventamos de todo, igual que la domótica que te he dicho. Los señores estos pasaban por la galería y los señores le ponían la mesa y se quitaban del medio y desaparecían los criados. Y a ellos no les molestaban. No llegaban a verlo directamente. Y decían, plas, plas, y se quita. Con el tema de la alarma hubo un evento aquí en Halloween que por lo visto sonó de manera que no tenía que sonar. Sí, es lo que te digo, sí. ¿Podría contarnos ese episodio? Bueno, en Halloween y ya te he dicho, en lo de los patios, es que es muy sintomático, porque en los patios había personas aquí que vinieron de visita a los patios y estábamos hablando siempre alguien pregunta de la emparedada, y siempre sale lo de la alarma. Y le dije, pero no, ya no, desde que hubo lo de la psicofonía ya no molesta y no salta. Y ya te digo, fui al palacio que han restaurado del Toro, que era el antiguo dueño de las bodegas Caballero, bueno, antes de que fueran las bodegas Caballero. Un palacio que han restaurado aquí al lado. Y al rato viene uno de los que habíamos estado hablando y dice, mira, corre, que ha saltado la alarma. Acá está de cachondeo. Como han escuchado la historia, Claro. me están troleando, ¿no? La sugestión también. Que no conseguían, Pero sí. que no se, a la primera no se apaga, metiéndole la... Eso cuando el día de la psicofonía, eran diferentes grupos y se iban turnando. Sí. Entonces unos estaban con el péndulo y cuando hicieron lo del péndulo, se mueve cuando hay algún espíritu. Entonces, claro, el grupo pues, le tienes que dar vidilla y la persona que llevaba el péndulo le dijo, bueno, manifiéstate, hay un espíritu y se movía. Y, bueno, manifiéstate. ¿Cómo se manifiesta el señor fantasma? Empezó la alarma. La alarma. Y de verdad, que estaba desconectada. Si suena ahora es porque ahora dentro de un rato se tiene que activar. No es por entidad, ¿eh? No creo que sea el fantasma. Pero se activó la alarma. Fui, la desconecté y automáticamente pidieron otra vez que se manifestara y volvió a saltar. Y acababa de desconectarla. Y al rato volvieron a pedirle que saltara y ya le dije yo, mira, 3 veces ya, para. A la tercera dije, es la vencida, ya no me molestéis más. Evidentemente dejaron de decirle manifiéstate y dejó de sonar la alarma. Bueno, pero tenía que meterle el código de todas maneras. Claro, hay que desconectarla. O a través de una aplicación, o a través... Yo iba al panel, la desconectaba, volvía, manifiéstate, otra vez al panel, y así 3 veces. A la tercera le dije, mira, déjalo,
que ya está bien. No, no le pidas más que se manifieste. Por favor, que ya está bien. Y además fue el único grupo que lo hizo así, porque los demás grupos no pidieron que se manifestara. Supongo que venían detrás. Y ya le había pedido yo que no lo hiciera y no volvió a saltar toda la noche la alarma. Con lo cual, Un poquito de duda queda. hombre, vamos a ver. Yo, como te digo, yo soy una persona muy empírica y muy realista. Pero evidentemente, si tú le dices manifiéstate, salta la alarma. Y cuando ya no le pides que se manifieste, no saltas. Claro. Aquí hay una relación causa-efecto. Otra cosa es y que me lo expliquen, porque yo no la había activado. Y luego esta puerta, la puerta de entrada, pues una puerta quizá grande, si está cerrada y está ya todo cerrado, que se abra sola. Vamos, estoy hablando por el día que te conocí, la noche Hay que te muchas conocí. veces que se haya No es visto, se ha normal. aparecido esa puerta abierta. No, esas puertas no se pueden abrir solas. A mí se me fue el cliente para adentro, ¿no? Te digo muy claro. No se pueden abrir, vamos. Puede ser lo que quiere Mi decir. compañero te lo puede ¿Ha decir. ocurrido más veces ese suceso? No. De que se haya encontrado. Las puertas no se abren solas. No se abren porque habrás visto las cerraduras, que no son cerraduras modernas, incluso con cerrojos, etcétera. Y no Es se abren. decir, que No alguien se la abrió abre, aquella noche. Que no no es un se, suceso no que se abre repita. sola. No se ha abre repetido sola. tampoco. No hemos tenido experiencia de ese tipo de algo. Pues, pues era que una entrada al palacio. Sí, quería que nos conectáramos de alguna forma, tú y yo. Otra cosa. Yo solo digo que no es normal. Solo puedo decir, como he dicho, yo nunca he visto al fantasma. Nunca he tenido esa experiencia. Hay gente que ha visto otros fantasmas y otros esos, pero en el edificio San Luis, que está aquí al lado, hay otro fantasma de un sacerdote, de un hermano, un jesuita, y hay gente que lo ha visto. Yo he estado allí durante años también y no he tenido la presencia. Y no soy una persona aprensiva ni nada, pero evidentemente lo que es real es real. La alarma salta, la psicofonía existe. Y este vídeo último también lo podéis escuchar, lo podéis comprobar. Lo de la puerta nunca se me Lo de la olvidará. puerta no es normal, lo de la alarma tampoco es normal. ¿Podríamos compartir el vídeo si se analiza y se entiende la psicofonía? ¿Podríamos compartirlo en el programa? Sí, me ha dado autorización la compañera que lo grabó y lo grabó sin intención porque estaba haciendo fotos y se activó el vídeo de la cámara y grabó eso. Que muchas veces las energías quieren comunicarse. Ella se sorprendió porque tiene dos vídeos. Uno primero en el que se da cuenta de que el vídeo se ha activado y dice, uy, se ha activado el vídeo, ¿qué puede ocurrir? Entonces ella dice un abrupto y dice, joder, no sé qué, se me ha activado el vídeo y lo quita y vuelve a poner la fotografía y automáticamente vuelve a saltar el vídeo. Y en este segundo vídeo, que ellas dicen que no hablan, se escucha una sonido. cosa rara, sí. Un poquito raro. Pues la voz, en este caso, no se escucha muy bien lo que dice, pero en la psicofonía es una voz muy parecida, pero muy clara. En este vídeo se escucha una voz angelical, algo así, no sabemos lo que es. No, hasta que no se analiza. Pero mis compañeras no son, te lo puedo asegurar. Primero, porque ellas me dicen que ellas no hablaron en ese momento, y segundo, que ellas se sorprendieron al escucharlo. Así que ha sido una casualidad. Digamos que es un vídeo psicofonía. Bueno, la casualidad no existe y si el vídeo se estaba activando era porque realmente quien fuera, lo que fuera, quiere comunicarse. Es posible. Vamos a ver, yo no especulo, yo solo me voy a los hechos. Y los hechos es que el vídeo saltó y grabó algo. ¿Quién está ahí recogida? Bueno, relacionar la emparedada con la psicofonía o con este vídeo también es especular. Porque yo no, me han preguntado, precisamente al contar la historia, me dice, ¿y no le preguntaste si era la emparedada? Digo, mira, a mí no se me ocurrió en ese momento preguntarle quién era la persona que hacía saltar la alarma. Yo solo que sabía que lo de la alarma no era normal, no tenía una explicación lógica no había ninguna. Sí, porque ya habíamos eliminado el tema del viento, pues sí, es verdad que en otros momentos había un movimiento con el se aire. justifica. Claro, hombre.
La corriente de aire. La puerta, pues salta la alarma, es verdad. Pero una vez eliminados todos los factores que se pueden controlar, Que es lo que quede. y no son los compañeros de la empresa de seguridad las que la activan, y yo tampoco, y no había un tercero, aquí hay algo raro. Actualmente, en una parte del edificio que ya está más que reformada es del ayuntamiento, yo no sé si usted puede contestar o no. ¿Ha habido algún trabajador actualmente que haya dado o comentado, oye, una cosa, aparte del vídeo, aparte de este vídeo, alguien que haya escuchado pasos, sombras, si se puede comentar o no? No, los compañeros están en la zona más nueva del edificio y no han referido todavía nada. Sé lo del vídeo y eso, bueno, ya es algo. Sí, pero ocurrió en esta zona, ¿no? Y ocurrió en la parte antigua, en la parte más antigua del edificio, no en la parte más nueva. Ahora tenemos que decir que, aparte de una experiencia en Halloween en el año 2022, de varios días con muchísima gente, hemos podido también en esta ocasión que hemos viajado al puerto a poder hacer una serie de pruebas, incluso en el mismo Torreón, donde supuestamente se ve a la Dama Blanca desde fuera. Sí, porque además la Torre Mirador, que eso sí que es interesante, que nos lo comentaba Miguel Ángel en la entrevista, consiguió hace poco pruebas de una chica que estaba enseñando esa Torre Mirador, supuestamente es emparedada Juana, y le ocurren cosas, así que tuvimos la suerte de estar ahí mismo y poder hacer varias pruebas e intentar contactar con la entidad que hay allí. Espero que... Bueno, lo que no, iba a decir que eso, de hecho las pruebas vamos a presentar de esa ocasión, las que hemos podido captar, pero obviamente también vamos a poner de la experiencia de Halloween como demostración de que alguna energía, coherente o no coherente, aún habita allí. Sí, porque además hay una que, tenemos que decirlo, en la entrevista lo comenta muy bien Miguel Ángel, cuando sonó una alarma en esa experiencia de 2022, y luego la misma entidad la silencia y le dice que efectivamente ha sido ella. Así que en este caso, el que pueda, que use auriculares y que disfrute de la experiencia. ¿Podrías apagar la alarma? Es que a los otros, es que para hacer la actividad no hago los otros. Vale. ¿Haces tú saltar la alarma? ¿Alguno de ustedes ha sufrido en la parte izquierda de la cabeza algún golpe o algún síntoma de enfermedad? Y bueno, hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado este especial de la Casa Prullena del Puerto de Santa María. Nuestra intención es traeros a más personajes del mundo del misterio y entrevistarlos e intentar ir a lugares así, porque para nosotros algo es principal, es primordial, pero el misterio abarca mucho más y seguramente a todos ustedes os gustará saber más también. Así que, por nuestra parte... Espero que os haya gustado, que lo que estéis todavía ahí pendientes después de escuchar la psicofonía hayáis disfrutado del programa. Como siempre, deciros que estarán dejando los compañeros nuestros respectivos nombres y redes sociales, el correo donde podéis mandaros
vuestras dudas, vuestras preguntas, si tenéis alguna información de la Casa Palacio de Purullena. Y nada, hasta la próxima. Un saludo.